Los 10 animales más venenosos del mundo. Bienvenidos a un emocionante viaje por el mundo de la naturaleza en su forma más letal. En este video, nos aventuraremos en el fascinante reino de los animales más venenosos del planeta. Prepárense para descubrir criaturas que ocultan secretos letales bajo su apariencia apacible. Número 10. Carabela portuguesa. Physalia physalis. La carabela portuguesa, también conocida como Physalia physalis, es un fascinante pero peligroso organismo marino que a menudo se confunde erróneamente con una medusa. Sin embargo, en realidad, no es una sola criatura, sino una colonia de organismos especializados que trabajan juntos para sobrevivir en el vasto océano. Este animal marino recibe su nombre de su semejanza a una antigua embarcación con velas, la carabela portuguesa, debido a su flotador que se asemeja a una vela. Su cuerpo se compone de una bolsa gelatinosa, que puede alcanzar tamaños significativos, y largos tentáculos que pueden llegar a medir varios metros. Estos tentáculos están cubiertos de células urticantes llenas de veneno, lo que la convierte en uno de los animales más venenosos conocidos. El veneno de la carabela portuguesa es extremadamente potente y se utiliza para inmovilizar a sus presas, que generalmente consisten en peces pequeños y plancton. Cuando un pez o cualquier otra criatura entra en contacto con sus tentáculos, las células urticantes liberan el veneno, causando un intenso dolor y parálisis en la presa. Posteriormente, la carabela portuguesa se acerca lentamente para devorar a su presa. El veneno de esta especie es peligroso para los humanos, y su picadura puede ser extremadamente dolorosa y, en casos graves, potencialmente mortal. Los síntomas de una picadura incluyen dolor intenso, irritación de la piel, erupciones cutáneas, fiebre, náuseas e incluso dificultad para respirar. Número 9. Serpiente de cascabel. Crotalus. La serpiente de cascabel, conocida científicamente como Crotalus, es uno de los animales más venenosos y temidos del mundo. Este reptil, que habita principalmente en América del Norte, se ha ganado su reputación debido a su veneno letal y su característico cascabel en la punta de la cola, que utiliza como advertencia para mantener a los depredadores y a los curiosos a distancia. El veneno de la serpiente de cascabel es una mezcla compleja de proteínas y enzimas altamente tóxicas que están diseñadas para incapacitar a sus presas de manera rápida y efectiva. Esta serpiente es capaz de inyectar su veneno a través de colmillos retráctiles ubicados en la parte frontal de su boca. Cuando una presa es mordida, el veneno es liberado en la herida y las sustancias tóxicas comienzan a actuar de inmediato. El efecto del veneno de la serpiente de cascabel puede ser devastador. Entre los síntomas comunes se encuentran el dolor intenso, la hinchazón, la necrosis de los tejidos circundantes y problemas de coagulación sanguínea. Si la víctima no recibe atención médica adecuada en un plazo de tiempo relativamente corto, la mordedura de una serpiente de cascabel puede resultar en la muerte. Número 8. Serpiente de coral. Mycorrhiza. La serpiente de coral es uno de los animales más venenosos y fascinantes que habitan en diversas regiones de América. A pesar de su apariencia llamativa y colorida, estos reptiles son criaturas peligrosas que deben ser tratadas con el máximo respeto y precaución. Una de las características más distintivas de la serpiente de coral es su patrón de colores brillantes en bandas alternadas de rojo, amarillo y negro. Esta coloración vibrante es un ejemplo de mimetismo mulleriano, un fenómeno en el que varias especies venenosas adoptan patrones de colores similares para advertir a los depredadores potenciales de su peligro. En el caso de la serpiente de coral, este diseño de colores es un claro mensaje de «mantente alejado». A pesar de su apariencia amenazante, la serpiente de coral no es particularmente agresiva y prefiere huir antes que atacar a los humanos. Sin embargo, su mordedura puede ser mortal si no se trata adecuadamente.
El veneno de la serpiente de coral es una mezcla de neurotoxinas que afectan el sistema nervioso y pueden causar parálisis y, en casos extremos, la muerte. Afortunadamente, las mordeduras de serpiente de coral son relativamente raras debido a su naturaleza tímida. Número 7. Araña de Sydney, Atrax robustus. La araña de Sydney, científicamente conocida como Atrax robustus, es uno de los arácnidos más venenosos del mundo. Aunque su nombre sugiere una ubicación específica en Australia, estas arañas se pueden encontrar en diversas regiones del país, especialmente en la región de Nueva Gales del Sur, donde Sydney es la ciudad más grande. También son conocidas como arañas embudo debido a su método de caza característico. El veneno de la araña de Sydney es una verdadera maravilla de la evolución. Es un cóctel letal de toxinas que incluye neurotoxinas altamente potentes. Estas neurotoxinas tienen el potencial de causar una parálisis muscular rápida en sus presas, lo que hace que sea difícil para ellas escapar. Lo que hace que este veneno sea aún más aterrador es que su mordedura es indolora, por lo que es posible que las víctimas no se den cuenta de que han sido atacadas hasta que los efectos del veneno comiencen a manifestarse. A pesar de su reputación temible, la araña de Sydney no es una criatura agresiva y raramente muerde a los seres humanos. La mayoría de las veces, solo se defienden cuando se sienten amenazadas o atrapadas. Además, gracias a los avances en la producción de antiveneno y la educación pública, las muertes causadas por picaduras de araña de Sydney son extremadamente raras en la actualidad. Sin embargo, sigue siendo crucial tomar precauciones y buscar atención médica inmediata si alguien es mordido por una de estas arañas, ya que el veneno puede ser mortal si no se trata adecuadamente. Número 6. Pez piedra, Sinanceya. El pez piedra, conocido científicamente como Sinanceya, es ampliamente considerado uno de los animales más venenosos que se encuentran en los océanos tropicales de todo el mundo. Este pez, que a primera vista se asemeja a una piedra o roca con su apariencia camuflada y su cuerpo achatado, es un maestro del mimetismo y pasa desapercibido en el fondo marino, lo que lo convierte en un depredador sigiloso y mortal. La principal arma del pez piedra es su veneno extremadamente potente. Tienen espinas afiladas y venenosas en su aleta dorsal, que pueden liberar de manera defensiva cuando se sienten amenazados o cuando son pisoteados accidentalmente por bañistas o pescadores desinformados. El veneno del pez piedra contiene una mezcla de toxinas neurotóxicas y hemolíticas, lo que significa que puede causar parálisis muscular, daño tisular y un dolor intenso en las víctimas que entran en contacto con él. Si no se trata de inmediato, una picadura grave de pez piedra puede ser fatal para los seres humanos. A pesar de su peligrosidad, el pez piedra es un depredador extremadamente astuto. Se esconde en el lecho marino, moviéndose muy lentamente para evitar ser detectado. Su camuflaje es tan efectivo que a menudo pasa desapercibido incluso para los buceadores experimentados. Se alimenta principalmente de peces pequeños que se acercan demasiado a su escondite, y su técnica de emboscada es letalmente eficaz. Número 5. Serpiente taipán del interior, Oxyuranus microlepidotus. La serpiente taipán del interior, Oxyuranus microlepidotus, es ampliamente reconocida como una de las serpientes más venenosas del mundo. Esta temible serpiente, que habita principalmente en Australia, es famosa por su veneno altamente letal y su comportamiento agresivo cuando se siente amenazada. Una de las características que hace que la serpiente taipán del interior sea tan temida es su veneno extremadamente potente. Su mordedura puede inyectar una neurotoxina que ataca el sistema nervioso, paralizando rápidamente a su presa. Si no se busca tratamiento médico inmediato, una sola mordedura puede resultar en la muerte en cuestión de horas. Esta neurotoxina es tan poderosa que es aproximadamente 50 veces más tóxica que la de una cobra. A pesar de su nombre,
La serpiente taipán del interior no se limita a vivir solo en áreas alejadas del interior de Australia, sino que también se encuentra en algunas regiones costeras y áreas semiáridas. Esta serpiente es relativamente pequeña en comparación con otras serpientes venenosas, con una longitud promedio de alrededor de 1.8 metros. Su coloración varía desde un marrón oscuro hasta un negro brillante, lo que le permite camuflarse efectivamente en su entorno natural. Número 4. Rana dorada venenosa, Phyllobates terribilis. La rana dorada venenosa, científicamente conocida como Phyllobates terribilis, es un pequeño anfibio que habita en las selvas tropicales del oeste de Colombia, en América del Sur. Aunque su apariencia hermosa y llamativa puede engañar a quienes la observan, esta rana es uno de los animales más venenosos del mundo. Exploraremos su fascinante historia, su letal veneno y su papel en la ecología de su entorno. La rana dorada venenosa se caracteriza por su coloración brillante y vistosa, que varía desde un amarillo intenso hasta un naranja brillante. Esta coloración es un claro ejemplo de lo que se conoce como aposematismo, una estrategia de defensa en la que los animales advierten a los depredadores potenciales de su peligrosidad a través de señales visuales llamativas. En este caso, los colores brillantes de la rana dorada venenosa son una advertencia clara de su veneno letal. El veneno de esta rana contiene una poderosa neurotoxina llamada batracotoxina, que es letal para la mayoría de los depredadores. Tan solo 2 microgramos de esta sustancia son suficientes para matar a un ser humano, lo que la convierte en una de las sustancias más tóxicas conocidas en el mundo animal. Este veneno se encuentra en la piel de la rana, por lo que tocarla o manipularla puede ser extremadamente peligroso. Aunque puede parecer paradójico que un animal tan pequeño sea tan venenoso, esto es una adaptación evolutiva que le ha permitido sobrevivir en su entorno altamente competitivo. Las ranas doradas venenosas obtienen su toxicidad de la dieta que consumen en su hábitat natural. Se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados que contienen compuestos químicos tóxicos. Estas sustancias son acumuladas por las ranas y luego utilizadas como defensa contra los depredadores. Número 3. Serpiente de mar, Hydrophis spiralis. La serpiente de mar, conocida científicamente como Hydrophis spiralis, es uno de los animales más venenosos y fascinantes que habitan en nuestros océanos. Esta criatura, que pertenece a la familia de las serpientes marinas, ha evolucionado de manera extraordinaria para adaptarse a la vida en el medio acuático y ha desarrollado un veneno letal que la convierte en una depredadora formidable. Este reptil marino, que puede encontrarse en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico, posee una serie de características únicas que la hacen sobresalir en el mundo animal. Su cuerpo es alargado y delgado, lo que le permite deslizarse con facilidad entre las grietas de los arrecifes de coral y moverse ágilmente en el agua. Su coloración varía, pero generalmente tiende a ser oscura en la parte superior y más clara en la parte inferior, lo que le brinda camuflaje en el entorno marino. Sin embargo, lo que hace que la serpiente de mar sea verdaderamente asombrosa es su veneno. Posee uno de los venenos más potentes de todas las serpientes conocidas, y está diseñado específicamente para cazar peces y otros organismos marinos. Sus colmillos son extremadamente largos y están ubicados en la parte posterior de la boca, lo que le permite inyectar veneno en sus presas de manera efectiva. Cuando captura a su presa, la serpiente de mar aprieta su cuerpo alrededor de ella y la inmoviliza antes de inyectar el veneno. El veneno de la serpiente de mar contiene una combinación letal de toxinas, incluyendo neurotoxinas y miotoxinas, que afectan al sistema nervioso y muscular de sus presas. Este veneno es tan potente que puede matar a un pez grande en cuestión de minutos. Además, la serpiente de mar es capaz de regular la cantidad de veneno que inyecta en sus presas,
lo que le permite ahorrar veneno cuando caza presas más pequeñas y utilizar una cantidad letal cuando se enfrenta a presas más grandes. Número 2. Cono de mármol. Conus marmoreus. El cono de mármol, conocido científicamente como Conus marmoreus, es un fascinante y hermoso caracol marino que habita en los cálidos océanos tropicales de todo el mundo. Sin embargo, detrás de su elegante apariencia y su concha decorativa se esconde un secreto oscuro. Es uno de los animales más venenosos del planeta. Este pequeño molusco, que generalmente no supera los 15 centímetros de longitud, esconde en su interior una potente arma química en forma de un aguijón lleno de veneno. Aunque el cono de mármol es en sí mismo un depredador, su veneno no se utiliza para cazar presas más grandes, sino más bien para inmovilizar y someter a sus presas, que suelen ser peces pequeños y otros moluscos. El veneno del cono de mármol es una mezcla letal de neurotoxinas y conotoxinas, diseñada para paralizar rápidamente a sus víctimas. Cuando el caracol detecta una presa potencial, extiende un largo tubo llamado sifón que le permite disparar su aguijón con precisión. Una vez que el aguijón penetra en la presa, el veneno se inyecta y comienza a actuar. La presa queda paralizada en cuestión de segundos, lo que facilita que el cono de mármol pueda consumirla con tranquilidad. Lo impresionante de este veneno es su letalidad. Incluso para los humanos, una picadura de cono de mármol puede ser mortal si no se busca atención médica inmediata. Afortunadamente, los encuentros entre estos caracoles y las personas son raros debido a su hábitat submarino y su naturaleza esquiva. Número 1. Medusa de la caja australiana. Chironex fleckeri. La medusa de la caja australiana, conocida científicamente como Chironex fleckeri, ampliamente considerada como uno de los animales más venenosos del mundo, y su reputación está bien justificada. Este fascinante y peligroso invertebrado marino habita las aguas costeras del norte de Australia, especialmente en el territorio de Queensland, donde puede encontrarse en la Gran Barrera de Coral y sus alrededores. Aunque su apariencia puede parecer encantadora debido a su cuerpo transparente y forma de sombrilla, no te dejes engañar, esta criatura es un auténtico depredador letal. Una de las características más temibles de la medusa de la caja australiana es su tentáculo, que puede crecer hasta alcanzar los 3 metros de longitud. Estos tentáculos están cubiertos de miles de células urticantes llamadas nidocitos, que contienen un veneno extraordinariamente potente. Cuando la medusa detecta una presa o se siente amenazada, dispara sus nidocitos como dardos envenenados. El veneno de la medusa de la caja australiana es una mezcla mortal de proteínas y neurotoxinas que afectan el sistema nervioso, el corazón y los músculos de sus víctimas. El contacto con esta medusa puede ser extremadamente doloroso e incluso mortal para los seres humanos. Los síntomas de una picadura pueden incluir un dolor insoportable, dificultad para respirar, parálisis muscular y, en casos graves, paro cardíaco. Si no se administra un tratamiento médico adecuado de inmediato, la picadura de la medusa de la caja australiana puede resultar en la muerte en cuestión de minutos.